Un saludo a todos los amigos de YouTube, Testigos de Jehová y público en general. Estimados Testigos de Jehová, quería compartir con ustedes, quiero que ustedes abran su CD-ROM de la Watchtower, si es que tienen CD-ROM, o en todo caso, que abran su atalaya del 1 de marzo de 1983, página 11. Vuelvo a repetir, se trata de la atalaya del año de 1983, del mes de marzo, del 1 de marzo, perdón, página 11, y bajo el título Vindicados en la cuestión, y se lee así, en el párrafo 4, vamos a ver párrafo 4, dice: por eso, ante todo, preguntaremos, ¿quiénes fueron los que, con muchos años de anterioridad, señalaron al mundo entero que los tiempos de los gentiles terminarían en la mitad posterior de 1914? La sociedad Watchtower procede a responder a esa pregunta que ella misma se hace. Vuelvo a repetir la pregunta para que se entienda bien. Dice en el párrafo 4: por eso, ante todo preguntaremos, ¿quiénes fueron los que, con muchos años de anterioridad, señalaron al mundo entero que los tiempos de los gentiles terminarían en la mitad posterior de 1914? Y la sociedad Watchtower da la respuesta a su propia pregunta diciendo: fueron los estudiantes internacionales de la Biblia, mediante las columnas de la revista Watchtower, ahora en español conocida como la Atalaya, y en otras publicaciones de la sociedad Watchtower Bible and Tract. Hoy se les conoce por todo el mundo como los Testigos de Jehová. Esto es una grotesca y tremenda mentira. Ya les he explicado a ustedes que este conocimiento, esta idea de el tiempo de los gentiles que terminarían en la mitad posterior de 1914, fue una idea adquirida por Charles Taze Russell, de su mentor, de su maestro, el señor Nelson Barbour, quien en 1877 escribió el libro Tres Mundos, con la ayuda y patrocinio quizás también económico de Charles Taze Russell. Ambos escribieron este libro, pero se sabe que el que escribió realmente el libro fue Nelson Barbour, porque su nombre aparece con letras mayúsculas grandes y abajo de su nombre aparece Charles Taze Russell con letras más pequeñas como editor ayudante. Pero toda la concepción de los 2520 años se le enseñó Nelson Barbour a Charles Taze Russell en 1877, cuando trabajaba para él en la revista El Heraldo de la Mañana. Ya cuando se retira Charles Taze Russell del grupo de la Iglesia Adventista del Segundo Venimiento, liderado por Nelson Barbour, y procede a publicar su primera atalaya edición en 1879, introduce a la sociedad Watchtower esta idea que se le enseñó Nelson Barbour a él con respecto a los 2520 años referente a los 7 tiempos mencionados en Daniel capítulo 4. Y esa idea Russell se la transmitió a sus estudiantes internacionales de la Biblia, no como un hallazgo, no como una investigación, no como una luz que le vino recién a Charles Taze Russell y a su grupo de estudiantes de la Biblia cuando se reunieron para iniciar sus investigaciones, sino en realidad se reunieron para que Russell les diera a ellos, a sus estudiantes de la Biblia, todo lo que él había aprendido durante su vida mientras estuvo con los adventistas George Storrs, George Stetson, John Size, Joseph Size y Wendell, etc. Y sobre todo Nelson Barbour fue quien inculcó este tema específico de los 2520 de Daniel 4, porque Nelson Barbour a la vez lo aprendió de su mentor, de su maestro Guillermo Miller en 1829-30, cuando comenzó a anunciar el fin del mundo para el año de 1843, tomando el año 677 a.C. como el inicio del tiempo de los gentiles, que lo llevó a Miller al año de 1843. En vez de tomar el 607, tomó el 677 para empezar su cálculo de 2520 años. Ya Miller lo llevó pues esto al año de 1843. Esta concepción de los 2520 años se la transmitió pues a sus seguidores, entre ellos que estaba Nelson Barbour, y Barbour, cuando se apartó de Miller, al fallar Miller en su predicción, se apartó de él
hizo su propia predicción aparte para 1874, usando el mismo cálculo de los 1520 años, diciendo que Jesús ya estaba presente desde 1874 de forma visible y que el tiempo de los gentiles terminaría el año 1914, porque ya no comenzó a contar los 2520 años como hizo Miller a partir del 677, sino a partir del 606. Y eso con un año antes de Cristo y un año después de Cristo lo llevó al año 1914, como el fin del tiempo de los gentiles. Y esa concepción de los 7 tiempos, de los 7 tiempos de Daniel 4, que significaban 2520 años, un día por un año, esa concepción se le enseñó a Russell, y Russell le llamó la Watchtower. Y lógicamente al reunirse con sus estudiantes institucionales de la Biblia, le dio pues esa instrucción de lo que había aprendido él de Nelson Barbour, y ellos aprendieron eso de Russell, no por la inspiración de Dios, ni porque fue un iluminado, ni que fue el siervo fiel y prudente, el hombre escogido por Dios para dar el alimento oportuno, no. Simplemente fue un pirateaje que hizo de Nelson Barbour, que ya lo había publicado Nelson Barbour en el libro Tres Mundos en 1877, cuando los dos trabajaban juntos todavía como adventistas del segundo advenimiento. Por lo tanto, esta afirmación, esta atalaya del 1 de marzo de 1983, página 11, párrafo 4, es una grotesca mentira. Aquí la sociedad Watchtower, en esta atalaya, la Watchtower con su cuerpo gobernante no tiene ningún miramiento, ninguna duda de engañar a los lectores de su revista, a los testigos de Jehová, atribuyéndose ese logro de haber entendido los 7 tiempos de Daniel capítulo 4 como 2520 años gracias a Russell y sus estudiantes internacionales de la Biblia. Eso, lo que se publicó acá, fue una gran mentira para adjudicarse un logro de otros y no reconocer la idea de los antecesores adventistas que moldearon la mente del pastor Russell. Entonces la ciudad Watchtower trata de poner a Russell como el hombre muy inteligente, el hombre iluminado, el hombre que gracias a la ayuda de Jehová le dio esa iluminación a Russell junto con sus estudiantes internacionales de la Biblia para que comprendieran que los 7 tiempos de Daniel 4 correspondían a 2520 años y que ese tiempo que se llamaba el tiempo de los gentiles había empezado en el 606 y culminaría en 1914. Esa concepción no era de Russell, sino de Nelson Barbour. Por lo pronto, lo que se dijo acá en esta revista Atalaya fue una mentira. Entonces, amigos, la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Por favor, revisen la Atalaya, nuevamente se lo digo, del 1 de marzo de 1983, página 11, párrafo 4. Ahora quiero llevarlos al libro titulado Apocalipsis, escrito 5 años después que esta atalaya que le acabo de mencionar, de 1 de marzo de 1983. Quiero llevarlos al libro Apocalipsis para considerar con ustedes la página 105, bajo el título Terremotos en el Día del Señor. Es el capítulo 18. Y acá la sociedad Watchtower vuelve a tocar el tema de los 2520 años mencionados en la atalaya del 1 de marzo de 1983 que acabamos de leer, y vuelve a mentir para atribuirse los logros en la interpretación del periodo de 2520 años del tiempo de los gentiles, desde el 606 antes de Jesucristo hasta 1914, que culminaría como un alimento que le dio Jehová Dios a Russell y a los estudiantes internacionales de la Biblia. Y en la página 105, en el recuadro superior, y en ese recuadro, la sociedad Watchtower hace el siguiente comentario. Ustedes pueden revisar este libro Apocalipsis, página 105 de 1988, que dice lo siguiente. Dice: Charles T. Russell y sus compañeros estudiantes de la Biblia se dieron cuenta con decenios de anterioridad de que 1914 señalaría el fin del tiempo de los gentiles, o el tiempo señalados de las naciones. Aunque en aquellos días no entendieron completamente lo que esto significaría, estaban convencidos de que 1914 sería una fecha de viraje en la historia mundial,
y tenían razón. Así concluye. Bueno, esto no es cierto, pues. Esta concepción del tiempo de gentiles, que convertía en 2520 años de duración a partir del 606 a.C. y culminaría en 1914, ya sabemos que es una concepción de Nelson Barbour, que Nelson Barbour le dio a Charles Russell, y a la vez Nelson Barbour le recibió de Guillermo Miller cuando estaba unido a él, y Guillermo Miller a la vez la tomó de John Aquila Brown, que era un inglés, en el año de 1823, de un libro que escribió John Aquila Brown titulado Eventide. Es un sinónimo de anochecer, oscurecer, atardecer. Eventide. Y ahí John Aquila Brown hace un cálculo tentativo que este tiempo de los 2520 años, el tiempo de los gentiles, empezaría en el 604 y llegó a decir que culminaría en 1917. Como ven ustedes, casi acertó con el año que los testigos de Jehová después fijaron para 1914. Con esto quiero mostrar a ustedes pues, que la sociedad Watchtower volvió a mentir por segunda vez en este libro Apocalipsis de 1988, y tal como ya manifestó el colega, mi amigo Rafael Candelaria, cuando él fue estudiante de los Testigos de Jehová en 1988, estaban justamente estudiando este libro, donde la sociedad Watchtower se adjudicaba pues esta idea de los 2520 años como logrado por Russell y sus estudiantes internacionales de la Biblia, y que se publicó por primera vez en el libro titulado Los Tres Mundos, y no pone quién fue el autor, pero lo ponen con la fotografía de Russell para sugerir y dar a entender, sin decirlo, que fue Russell el autor, para no mencionar que el autor principal de este libro fue Nelson Barbour, con la ayuda de Charles T. Russell en conjunto. Pero la ideología, la concepción era de Nelson Barbour, quien ya lo había aprendido mucho antes que naciera Charles T. Russell, cuando formaba parte del grupo de Guillermo Miller, el grupo adventista Guillermo Miller, en los años 1828, 1930, cuando Russell ni siquiera pensaba nacer. Ya esa concepción la había adquirido Nelson Barbour, que después se la transmitió a Charles Russell, que era un jovencito, y Russell a la vez la transmitió a los estudiantes de la Biblia y a la Watchtower de hoy en día. Entonces la ciudad Watchtower volvió a mentir acá, pero no pudo dejar de mencionar el libro titulado Los Tres Mundos, donde se menciona esta concepción. Pero ese libro es un libro adventista de su nacimiento, que fue escrito en 1877, cuando ni siquiera se pensaba crear la sociedad Watchtower, y donde se menciona a Russell como segundo coautor de este libro, cuando formaba parte del grupo de Segundo Advenimiento en la iglesia adventista de Segundo Advenimiento, bajo la cabeza de Nelson Barbour. Y Barbour le enseñó esa concepción a Russell, y decidieron publicar un libro explicando la concepción de los 2520 años, el 606 y el 1914, y ambos lo trabajaron juntos. Se publicó ese libro, Los Tres Mundos, con el título principal del nombre de Nelson Barbour, y en letras más pequeñas el de Charles Russell abajo. Todo el mundo, todos los adventistas saben que ese libro es totalmente de Nelson Barbour, y que Charles Russell solamente actuó de ayudante, y de cierta forma también, como tenía poder económico, lo ayudó a financiarlo, y lo puso obviamente en el prólogo del libro con su nombre en letras más pequeñas para que apareciera Charles Russell. La sociedad Watchtower se roba ese libro y lo pone como referencia para que los testigos de Jehová lo vean, que se publicó por primera vez como un libro oficial de la Watchtower, sin decir que lo publicó la Watchtower, pero lo ponen ahí, poniendo como el primer libro que la sociedad Watchtower publicó, donde se explicaba la concepción de lo que estaba previsto para 1914, que era el fin del tiempo de los gentiles, y que esa concepción estaba ya escrita en el libro Tres Mundos, para dar a entender que ese libro fue de la sociedad Watchtower y escrito por Charles T. Russell, porque lo pone junto con otros libros de Russell, como es el segundo tomo de los estudios de escrituras, donde Russell por primera vez pone la concepción en su colección de estudios de escrituras. Recién lo pone ahí
explicando los 2520 años con su nombre ya, Charles C. Russell. Uno tomó los estudios de escritura, copiándolo, ahí no lo copiado del libro Tres Mundos, que era de Nelson Barbour. Pero acá lo mencionan en el libro Tres Mundos, para entender que ese libro era un libro de la Watchtower, y escrito por Russell, porque lo ponen dentro de un recuadro con la foto de Russell. Entonces todo es una forma muy, muy sugerente, sugestiva, para hacer creer que es un libro de la ciudad Watchtower, que fue el primer libro de la ciudad Watchtower, que es un libro de los testigos, de los estudiantes internados de la Biblia, hoy testigos de Jehová, cuando en realidad es un libro netamente adventista del segundo venimiento. Pero la ciudad Watchtower no duda en ponerlo en el libro Babilonia, el libro Apocalipsis, que estamos viendo ahorita, de 1988, para apoyarse. Es decir, se apoyan en un libro de la religión falsa de Babilonia la Grande. Esa es la doble moral de la Watchtower. Dice que no se mezcla con la religión de la cristiandad, que ellos son la religión verdadera, pero no duda en mencionar pues su corazoncito sentimental hacia la iglesia adventista, porque el pastor Russell, pues, si bien abandonó la iglesia adventista del segundo venimiento, o sea, fue un apóstata, porque abandonó una creencia anterior para cambiarse a otra, se llevó consigo todo su cerebro, o sea, se llevó su cuerpo, o sea, trasladó su cuerpo de la iglesia adventista del segundo venimiento y trasladó su cuerpito y se sentó en un escritorio que se llamó la Watchtower Bible Tract, pero el cerebro no se quedó atrás. Ese cerebro, con todas las enseñanzas que había recibido toda su vida de sus mentores, de esos adventistas como Jonas Wendell, Storrs, Stetson y Sykes y Nelson Barbour, se fueron con él en su cabeza. Entonces ya él era un gran maestro y nadie tenía que enseñarle nada a Russell, sino él se sentó con ese grupo ahí que se ve en el DVD, no para investigar nada, sino para él enseñar lo que iban a ser las doctrinas de la Watchtower, y todas esas doctrinas eran doctrinas adventistas del segundo venimiento que ya los tenía en su cerebro y que simplemente lo volcó, no tenía nada que investigar ni esforzarse nada, todo ya estaba aquí en su cabeza y solamente trasladó, se pirateó grandes doctrinas que aprendió de sus mentores, Nelson Barbour y George Storrs, principalmente de Storrs. Entonces, señores, acá la sociedad Watchtower, en este libro Apocalipsis de 1988, volvió a mentir y volvió a afirmar que Russell y sus compañeros estudiantes de la Biblia se dieron cuenta con decenios de anterioridad de que en 1914 señalaría el fin de los tiempos gentiles, o los tiempos llamados naciones. Eso, señor, no es cierto. Esta es una concepción adventista de la iglesia adventista que empezó con John Aquila Brown en 1823, y Guillermo Miller la tomó después de John Aquila Brown para hacer su predicción del año de 1843 como el fin del mundo, como el fin del tiempo gentiles y el fin del mundo para 1943. Y luego también lo tomó Nelson Barbour cuando desertó de la iglesia de Guillermo Miller, cuando no se cumplió su fecha de Armagedón, y le sirvió para calcular el año 1914 como el fin del tiempo de los gentiles y la venida de Armagedón para el año 1914. Así es, y como el comienzo del tiempo gentil para el 106. Bueno, señores, pero como la mentira no puede mantenerse por mucho tiempo, las mentiras no se pueden mantener por mucho tiempo, la sociedad Watchtower se vio obligada, pues, después de 5 años de publicada esta última mentira, en el libro Apocalipsis de 1988, la sociedad Watchtower se vio obligada, pues, a publicar el libro que usted ya conoce muy bien, que se llama el libro Proclamadores. En el libro Proclamadores, la sociedad Watchtower hace mención, pues, de esta concepción de los 2520 años, afirmando ahora que en realidad no había sido una concepción de los estudiantes de la Biblia, y hace pues una referencia de dónde proviene esta idea de los 2520 de Daniel capítulo 4, y recién confiesa la verdad. Seguramente cuántas cartas habrá recibido pues el cuerpo gobernante en Betel, de gente que decían: oiga, señores del cuerpo gobernante, acá hemos visto nosotros en internet con pruebas contundentes que esto no es una idea de los estudiantes internados de la Biblia, sino esto fue una concepción que viene de los adventistas del segundo venimiento y anteriormente de los adventistas, de la iglesia adventista de Millerista, la iglesia adventista millerista, y inclusive antes con John Aquila Brown. Entonces la sociedad Watchtower, pues, seguramente bombardeado con tantas cartas que
que la desmentía, decían que están mintiendo, ustedes se están atribuyendo algo que es logro de otros adventistas anteriores, ustedes están robando las ideas de otros, se las están pirateando. Entonces la sociedad Watchtower no puede mantener la mentira por tantos años, y recién el libro de Proclamadores reconoce, pues tal como yo siempre les he enseñado, que esta idea de los 2520 años viene ya desde 1823 con John Aquila Brown, que fue el primer descubridor de estos 2520 años de Daniel capítulo 4. Y la única diferencia es que John Aquila Brown empezó a calculándolos del 604 en vez del 606 que hizo Nelson Barbour y Charles Russell. Y después reconocen que esto pasó a Guillermo Miller y así sucesivamente llegó a Charles Russell. Entonces el libro de Proclamadores tiene que reconocer pues que esta es una concepción adventista de 2520 años, y que no es como decían en la atalaya del 1 de marzo de 1983, página 11, párrafo 4, que era una concepción exclusiva de los estudiantes y profesores de la Biblia, y tampoco era como dice este libro Apocalipsis de 1988, que también era una concepción exclusiva allá por decenios por los estudiantes de la Biblia y con Russell. Todo eso era mentira, y el libro Proclamadores reconocen que esto no es así. Pero cuando se hace el nuevo DVD de la Watchtower, la sociedad Watchtower vuelve al mismo desliz y no menciona para nada en el DVD lo que mencionó el libro Proclamadores, que esa concepción de los 2520 años y lo que la profecía de Daniel capítulo 7 era una concepción adventista. No lo dicen, y vuelven otra vez a retroceder a decir que los estudiantes de la Biblia junto con Charles Russell hallaron la verdad con sus estudios, y que ellos lograron entender estos de los 2520 años de Daniel 4, dejando de lado nuevamente lo que pusieron después en el libro Proclamadores, diciendo efectivamente que esto es de John Aquila Brown, y después que eso lo copió Nelson Barbour, en fin, y luego Russell lo tomó de Nelson Barbour para pasarlo como una doctrina watchtoweriana. Pero otra vez lo omiten en el DVD de la Watchtower, y si ustedes observan el DVD de la Watchtower, cuando entran en ese tema de la profecía de Daniel capítulo 4 y de la concepción del tiempo de los gentiles que se menciona en el DVD, la Watchtower se vuelve a atribuir esa concepción como lograda por Russell y sus estudiantes de la Biblia, y vuelve otra vez al mismo desliz a engañar, a sorprender a los videovidentes de ese DVD Fe en Acción del 2010, para hacer creer que eso ya fue un logro de los estudiantes de la Biblia con Charles Russell, que salieron de la oscuridad a la luz y que encontraron y hallaron la verdad con sus investigaciones, para ponerse como grandes iluminados por Jehová Dios. Y vuelve a Watchtower a mentir, y vuelve en el DVD a omitir lo que dice, finalmente reconoció en el libro Proclamadores, que efectivamente esta concepción de los 2520 años era una concepción totalmente tomada del John Aquila Brown, y hace una pequeña historia de dónde viene esta idea de los 1520 años, reconociendo que ya John Aquila Brown en 1823 en su libro Eventide lo había publicado como una doctrina, como una interpretación exclusiva de él, ¿no? Entonces, amigos, esto quería comentar a ustedes para que ustedes mediten bien, pues cómo se llama Watchtower. Pues primero dice una cosa en una atalaya, después se contradice con otra, con un libro, y luego vuelve otra vez a recaer en el mismo problema de la mentira. En el DVD de la Watchtower 2010, la sociedad Watchtower no menciona nada de eso de los 2520 años, que era una concepción de la iglesia adventista. Se lo pone como un logro obtenido por los estudiantes de la Biblia con Russell durante la década de 1870, y eso es una mentira. Y no menciona para nada que eso lo aprendió Russell de Nelson Barbour, no menciona para nada que esa concepción de los 1520 años y de los 7 tiempos de Daniel 4 fue una concepción que ya lo había publicado Nelson Barbour en 1877 en su libro titulado Los Tres Mundos. No lo menciona para nada, pero es porque le conviene mentir, dar a entender que fueron los iluminados, que fue esa concepción, lo lograron los estudiantes de la Biblia con Russell porque Dios así lo había querido, era un designio, él era el escogido, el esclavo fiel y discreto, el encargado de dar alimento espiritual. Entonces, ¿cómo puede ser una religión verdadera, una religión que sea mentiras, medias verdades, para acomodar las cosas a su conveniencia, cuando
Está evidenciado por la misma Watchtower que esta concepción de los 2520 años fue una concepción totalmente adventista. Y es por eso que me reafirmo en decir que la Watchtower es una iglesia adventista, una ramificación de la iglesia adventista, porque está arrastrando muchas doctrinas de la iglesia adventista hasta hoy. Ya lo hemos mencionado. La Watchtower tiene como padre a Russell, como abuelo tiene a Nelson Barbour y como bisabuelo a Guillermo Miller. Esa es una realidad irrefutable. Es una ramificación adventista. Y muchas doctrinas adventistas aún se creen, se mantienen. Entonces, es una iglesia adventista modificada, con nombre testigos de Jehová. Nada más. Y esa es una realidad y nadie la puede refutar. Bueno, amigos, esto es para que ustedes piensen. Gracias por haberme escuchado. Buenas noches.